Entendí. Hola, hola. Hola, Jazz, ¿cómo estás? Extrañándote, Silvia. Oye, sí, es que pasaron muchas cosas Sí, y yo dije. entonces hubo el temblor, se me fue la luz, el internet, este, un montón de broncas. Y luego el día del temblor, a los 2 días volvió a temblar en la En la madrugada. madrugada estuvo fuerte. Y dije, no, no puede ser esto posible, ya es demasiado, por favor, que ya acabe septiembre. Sí, aunque supuestamente no hay que por qué septiembre, pero algo pasa aquí en México, que eso sucede. Exacto, exacto, no, no sé qué pase. Pues bueno, esperamos ya no dejarlos tanto tiempo, estar más en contacto con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema del cual nos pidieron, de los hijos parentales. ¿Qué te parece, Jazz? Los hijos parentales. Se me hace un tema muy interesante. Ok, bien, como definición, el término de hijo parental se refiere a los niños que hacen la función de apoyo de la madre, el padre o el cuidador, sustituyendo a la pareja desempeñada el rol de padre de sus hermanos e incluso de sus padres, asumiendo las responsabilidades de adulto. Imagínate qué fuerte. ¿Y en cuántas familias pasa esto? En todas, yo creo. Exactamente. Y más, bueno, no sé, pero se da mucho en los casos donde se llevan mucha edad entre los hermanos ¿Correcto? y el mayor hace este rol, ¿no? El Correcto. rol de papá, mamá, y imagínate el estrés del pobre niño, Exacto. porque es un estrés que pues él nunca ha conocido, se supone que pues sigue siendo niño y tu función es estudiar, jugar, divertirte y no preocuparte ni por dinero, ni por comida, ni porque si llega mamá, ni porque si llega papá. O sea, tienes un rol totalmente diferente y de repente, ¡prax! Te dan el rol de papá o de mamá o de ambos. ¿Estás de acuerdo? Sí, es que justo, no me acuerdo, vino así como un flashback pues, de que ya hablamos un poco de esto, a lo mejor como muy por encimita, Muy por encima. ¿no? Pero sí, es correcto. Y bueno, hay que tomar en cuenta que tiene que ver también mucho con el nivel socioeconómico, Sí, que es algo que no nos gusta hablar, no nos gusta decir y que por esto que hoy está de moda el socialismo y los white mexican y no sé qué, pero la realidad es que no es lo mismo que yo crezca en un sector económico alto o medio que en uno bajo. ajá, ¿Por qué? Porque obviamente estos son factores que van a intervenir para que esto también suceda, ¿no? exacto. Porque, por ejemplo, digamos que en un nivel alto, tal vez el hijo no existe el rol de hijo parental porque hay personas que se pueden hacer cargo de los niños, ¿no? Porque hay el sustento económico. Exacto, Pero, por ejemplo, en una familia donde los dos padres necesitan trabajar para poder solventar, aunque sea lo necesario, pues obviamente va a haber ausencia de los padres y siempre al grande lo empujan así de, pues ahí va, güey, ¿no? Porque no hay dinero para pagar o una guardería o una niñera o los abuelos viven lejos, no lo sé. exactamente. Entonces también viene esto, no sé si habías oído el término de los hijos salvadores. Hay muchos términos, hay muchas cosas que les van poniendo como etiquetas que al final son cosas que vamos sabiendo, ¿no? En el día a día. Exacto, que son estos niños que quieren salvar a los hermanos o quieren salvar a los papás. Incluso se da ya en adultos, cuando el niño es un niño salvador, ya de grande, también quiere salvar a la pareja, quiere salvar a los hermanos, está en este rol de yo protejo, ¿no? Mientras estén conmigo, adelante, ¿no? Y es un rol cuando les dan a los niños muy pequeños, por ejemplo, si el niño tiene 4 o 5 años, ¿no? Y acaba de nacer el hermanito, ¿no? Y pues ahora llévale la mamila, ahora cárgalo y cosas así. Empieza este estrés en los niños
y como el niño está también formando su propia personalidad, este mismo estrés hace que el niño en la adolescencia explote un trastorno. Ujú. Sin, o sea, no digo que los padres lo hagan a propósito o para que su hijo obtenga esto, pero sí se llega a dar por el nivel de estrés que sufre el Claro, niño. claro. Entonces, o sea, imagínate un niño de 6, 7 años preocupado de qué va a comer el hermanito, de que no nos dejaron comida, de que no hay para la leche. Incluso ha habido casos, o no sé si te ha tocado a ti algún caso, de estos niños que se tienen hasta Sí, que salir a trabajar para poder llevarle la comida a los hermanos o al claro. hermano, Y que ¿no? fíjate que esto sucede también cuando existe alguno de los padres que está enfermo y que Mm, no puede cumplir o cubrir esta necesidad, ¿no? Y que exacto. entonces a los hijos, regularmente los hijos mayores son los que son empujados a, pues ya no está tu papá o ya no está tu mamá, ayúdame, ¿no? Y Exacto. estamos hablando, o sea, decimos hijos mayores, pero estamos hablando que hay casos que desde, como tú lo dices, ¿no? Desde los 6 7 años, 12 años, Sí, ya están, pues trabajando. buscando, ¿no? Antes, bueno, aquí en Puebla, antes los cerillitos eran niños en Walmart, Aquí en también. Bodega Aurrera, ahorita ya no. No, ya Ahorita son los ya adultos mayores, ¿no? ya son adultos mayores, sí, pero era sorprendente ver que había muchos niños entre 8 13 años más o menos, ya Ajá, trabajando ahí, ¿no? Y algunos eran, pues, los castigaban o lo que quieras, ¿no? Pero vete a saber las historias que traen detrás, ¿no? exacto. A mí me llegó toparme con un niño hasta de 5 años. Muy chiquitos, O muy, sea, muy chiquitos. imagínate, y como tú dices, esas historias que hay detrás, ¿no? Okey, los ves trabajando ahí, pero quién sabe qué pasa cuando salgan. O sea, Exactamente, cuánto abuso pueden obtener, claro. tanto económico, como sexual, como físico, como verbal, etcétera. Y por Así eso es. vemos cuando van creciendo estos niños cómo se les va desarrollando un tipo de trastorno, simplemente el trastorno de ansiedad. Claro, El trastorno de ansiedad por haber vivido tanto estrés, por tanta preocupación que no tenían que haber vivido y lo van manejando y en la adolescencia pues sale el trastorno de ansiedad, ¿no? claro. Hay que tomar en cuenta, a mí me ha llegado mucho al consultorio, niños que ya, digamos que, como lo digo, se me fue la palabra, actúan Mm, como adultos pequeños, ¿no? Y lo que más me causa curiosidad es cuando los papás muy orgullosos dicen, es que es como un adulto pequeño. Y exacto. entonces, o sea, yo sabiendo pues todo lo que sé, ¿no? Digo, ok, pero eso no es sano para él o No, para ella, ¿no? no, no Y es el sano. papá así de, ¿pero por qué? Porque los niños necesitan jugar, imaginación, creatividad, equivocarse para aprender de sus errores, Sí. empezar con pocas responsabilidades, porque hay que hacer un énfasis que has estado diciendo desde el inicio, y es que es un rol Ujú. que nos ponen o aceptamos o lo que sea, pero ¿qué es la palabra rol? Porque desde ahí podemos empezar a trabajar, ¿no? Ok, el rol pues es un lugar que te ponen, una obligación que te cargan sin tú pedirla. Exacto. O hay veces, bueno, aquí ya nos iríamos a otro tema, pero que el niño también toma. Ahí difiero contigo. El niño es muy difícil que lo tome por sí solo. Yo siempre he pensado que es empujado por el sistema familiar Ajá. porque el niño todavía no tiene esta capacidad de decisión, porque esa parte del cerebro se desarrolla hasta los 19, 20 más o menos. ¿Y el niño emperador? El niño emperador
es formado por los roles que tienen mamá y papá que no están teniendo un rol activo. Es decir, que Ok. dejan que el niño que Mal haga, que pida, que exija, y los papás están como súbditos, abajo. ¿sí? Como Exactamente. O sea, súbditos. él es el que manda y los demás hacen lo que él quiera. Exacto, pero el niño no lo toma porque sí, el rol es aprendido, es a lo que quería llegar. Ok. Es una El rol conducta es aprendida. aprendido, exactamente. Entonces, así como se aprende, se puede Claro. desaprender. Sí, pero esto es con ayuda hasta que alguien te lo señala. Claro, Porque si no, tú vives como si todas las personas fueran iguales, ¿no? exactamente, O sea, exactamente. en todas las familias es igual. Entonces, imagínate que te dan como siendo un niño el rol de cuidador de tus hermanos, incluso el rol de proveedor. Sí, Entonces, imagínate qué fuerte para un niño que a esa edad debería estar jugando, como dices tú, imaginando, dibujando, divirtiéndose, que de repente, a ver, te tienes que ir a trabajar. Incluso, ¿cuántos lo sacan de la de la escuela? escuela. Sí, ¿No? ¿Cuántos lo sacan de la escuela? Porque sabes qué, mijito, pues aquí ya no hay papá y te tienes que ir a trabajar, sí. Y que de ¿no? hecho, bueno, tú hablas de ya un adolescente o adulto que genera un trastorno, pero hay algunos que no generan ese trastorno, pero no pasan a las siguientes etapas o como se brincaron tantas etapas que se Ujú. quedan ahí estancados, ¿no? Y entonces tienen pensamientos como de, yo no puedo tener una pareja, yo no puedo irme a estudiar al extranjero, yo no puedo, pues, hacer mi vida, porque De ¿qué van a este, hacer? exacto, y Y también se sienten claro. no merecedores de, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con la responsabilidad que con, bueno, que todo va de la mano al final de Exacto. cuentas, pero es como, o sea, esto sí lo he tenido mucho en el consultorio, como de, es que si yo hago esto, dejo desamparados a mis papás, ¿no? Cuando los Exacto. papás todavía están en edad productiva. O sea, tampoco estoy hablando de papá, que mi papá tiene 80 años y ya me estoy haciendo de la vista gorda. No, Al papás final de no me toca. 50, 40. Exacto. Que todavía son funcionales, que ni siquiera tienen una discapacidad, que, o sea, que pueden trabajar, vaya, sin Claro. tanto preámbulo, ¿no? Ujú. Y que por comodidad dicen, pues ahí está mi hija, mi hijo, Exacto. ¿no? Pero aquí digamos que el conflicto, cuando ya son adultos, pues ya es del adulto, Ah, sí, ¿no? pero por Pero las conductas aprendidas, exactamente, por las exactamente. conductas aprendidas. Pero hablando de la niñez, lo podemos parar. Como adultos, podemos Ah, empezar a parar. sí, pero aquí la cuestión es de que estos niños no tienen adultos que realmente estén conscientes de lo que están haciendo para poder parar todo esto que se inició. Claro. Incluso ya de adultos, cuando eres un niño donde te dieron el rol de padre o madre, lo sigues ejerciendo Sí, cuesta mucho, mucho trabajo. y sigues creyendo inconscientemente de que eres el papá o eres el que tiene la obligación de seguir ayudando a tus hermanos, tanto económica como Emocional. familiar, funcional, espiritual, emocional, etcétera, etcétera. Y la mamá y el papá, en lugar de ser tus padres, se hacen tus hermanos. Ujú, O sea, qué fuerte. claro. Pero creo que la estructura de familia mexicana es muy así, ¿no? Siempre como que tienen al hijo mayor como en un pedestal, ¿no? Y sobre todo si es hombre. Bueno, ahí ya estaríamos hablando de machismo, ¿no? Sí, pero lo hay. O sea, Ah, no, sí, todavía existe y mucho. imagínate cómo se va complicando el cuadro cuando hay muchos factores de los que hemos estado ahorita platicando, como lo económico, como lo cultural, como el género, como la religión, ¿no? Ay, la religión, Porque sí. también hemos hablado en otros programas que pues
todas estas creencias Ujú. y costumbres y tradiciones, ¿no? Pues sí nos van marcando como Marcando personas, porque tu somos vida, parte de un sistema, claro. ¿no? Aquí el chiste es darte cuenta hasta dónde, ¿Hasta ¿no? cuándo? Hasta Exacto, dónde, hasta cuándo voy a seguir con este rol, ¿no? Porque exactamente. dices, bueno, ya ayudé, ya hice, ya salieron adelante, los demás estudiaron, a lo mejor yo no, ahora ya es mi momento, ¿no? De retomar mi vida, porque tu vida la pierdes, Sí, por completo. Porque ya porque estás viviendo una vida que no te que no toca. te corresponde, que Exactamente. no te corresponde. Incluso hay muchas personas que llegan a casarse y llegan a tener este tipo de problema, ¿no? O sea, Que seguir genera divorcio. cargando, ajá, Claro. seguir cargando con la familia, ¿no? Y Sí. aunque tu pareja te diga, a ver, ya no te corresponde, o sea, ya tienes tus propios hijos. Ah, no, es que también los otros son los míos. Y es mi mamá. ¿Y Y cómo es voy a mi... dejar a mi papá? Ujú. Y, o sea, no estamos hablando de que seamos egoístas, No, pero estamos hablando de cuánta funcionalidad es tener este rol. Porque, vuelvo al punto, hay muchos padres que son funcionales, que sí. están en edad todavía productiva, pero como al hijo o a la hija les va bien, dicen que se Pues que me haga siga cargo. ayudando, Exactamente, ¿no? exactamente. Pero ojalá y fuera ayuda, ¿sabes? No, ya lo Porque toman lo como hablan como, obligación. exactamente, lo hablan como obligación. Es que es tu obligación Ujú. y lo peor es que lo creemos. Exactamente, yo creo que ahí es donde viene el problema, de que ya te lo atañes, ¿no? De que ya dices, no, es que es mi obligación y tengo que hacerlo, debo de hacerlo. Que si se acuerdan en el programa de distorsiones, el debo y tengo es una Son distorsión distorsiones. que la mayoría tenemos. Sí, ¿Sí? O sea, de que debo de ayudar a mi mamá, debo de ayudar a mis hermanos, debo de ayudar, y ¿por qué no debes de ayudarte a ti mismo? exacto. O sea, por ti nunca ves, o sea, este tipo de niños se desaparecen por completo y únicamente tienen la visión de los hermanos y de los papás, o del cuidador, o de la abuelita, de quien esté más arriba, ¿no? Exacto, exacto. Entonces se pierden porque se olvidan de ellos mismos. Es correcto. Y es cuando empiezan los mayores problemas y disfunciones, tanto personales, laborales, familiares, escolares, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, y todavía, lamentablemente todavía se sigue viendo. Y no hablemos únicamente de la clase baja, también en la clase alta. Sí, Sí, incluso, bueno, en la clase media también, pero en la clase alta, por ejemplo, no sé si te ha tocado de estas familias, pues que el papá anda trabajando, la mamá anda viajando y los niños están solos con la nana. sí, Entonces el niño mayor empieza a cuidar al niño menor porque pues los papás no están, nada más está la nana, pero a lo mejor les toca una nana que realmente no los cuida como tal y el niño mayor pues toma este rol, yo tengo que cuidar a mi hermano. claro. Entonces, yo creo que esto no depende de la cuestión económica. Yo creo que en todos los niveles existe esto. Sí, ¿Cuántos padres ricos se la pasan viajando y dejan a los hijos en la casa con la nana? Y entonces ellos a lo mejor no se preocupan en trabajar, ¿ok? Ni en conseguir comida, pero sí en cuidar a los hermanos o en darles de comer a los hermanos. O están jugando y en cuidarlos. sí. Sí, O sí, sea, si la empleada que contrate no es la adecuada, pues sí. exactamente. Entonces, yo creo que sí existe en ciertos niveles, o sea, a lo mejor no tanto de irse a trabajar para conseguir comida, pero sí en cuestión de cuidado, Sí, claro. de que a lo mejor el hermanito tuvo una pesadilla y ahí voy corriendo y me duermo con él y lo cuido y lo calmo y me quedo a dormir con él, pero porque el otro está teniendo una pesadilla o
vete tú a saber qué está pasando con el otro. Claro. Pero Pero también como niño me preocupo. es importante también que hagamos notar que no solamente son los hijos mayores los que van a tomar ese rol, porque también depende mucho del temperamento del hijo, ¿no? Porque a veces el hijo mayor, por muchas situaciones, factores que están fuera del alcance del propio niño, pues tiene un temperamento bajo, o sea, o tiene también alguna situación, ¿no? Y entonces el hijo que le sigue o el que le sigue es el que toma el rol. Exacto. O sea, también puede depender de eso. Exacto, o sea, la mayoría de los casos es el niño mayor, porque se supone que él como mayor tiene que Grande. salir a trabajar, el grande, el que tiene Sí. que ayudarnos, pero muchas veces, como tú dices, y tienes toda la razón de que no tiene ese temperamento y a lo mejor el más chico sí lo tiene y se sale a trabajar porque está viendo que no hay comida en casa, que ya no tenemos zapatitos, o que se enferman. Sí. ¿No? Y tengo que llevar a mi hermano al médico, Claro. ¿no? Y entran esta serie de responsabilidades que un niño no debe de tener, ¿no? Correcto. Y por eso es que, como decía hace rato, pues en la adolescencia, pues viene este trastorno de ansiedad. O a lo mejor no llega a trastorno, pero sí tienes una cierta ansiedad que ya no es funcional Claro. y que ya te está afectando simplemente en la escuela, ¿no? O vienen muchas cosas ya en la adultez, pues que dices, como, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me dieron ese rol y por qué lo tomé? Y vienen muchas culpas. Y Sí. vienen muchas cuestiones de que dices, ay, esto ya no me está funcionando porque ya estamos todos adultos y en lugar de hablarle a mis papás, me hablan a mí y yo soy la que resuelvo todos los problemas, Sí. cosa que no me corresponde. Porque que a veces ya cuando estás adulto y eres más consciente, digamos que erróneamente te gusta este poder, pero la Claro. realidad es que es un poder vacío, porque si decides bien o mal, con estas Ujú. etiquetas que le pone todo el mundo de bien o mal, pues van a ir contra ti. Y si Exacto. salió mal, pues tú. Y si salió bien, pues te dan más chamba, ¿no? Entonces es como, o sea, no es algo de lo que necesites enorgullecerte, Ajá. porque son cosas que no te tocan. Exacto. Son Y cosas que no para te poder tocan. quitarte esto, ¿qué tendríamos que hacer? Ir a Poner terapia. límites. Y yo ir a terapia. Ir a terapia y cuando estés en terapia te vas a enterar que existen los límites, Claro, que esto también lo hablamos, ¿no? ya lo En hablamos. otro capítulo. Exacto. Es poner límites tanto a tus hermanos, a tus papás, a todos los que quieran seguir, a nosotros mismos también, Sí, para no seguir con este juego de roles. exactamente. Y empezar a poner a cada quien en Es su un lugar, lugar. ¿no? Y Exacto, ponerte a ti también en el lugar que te corresponde, ¿no? exacto. Porque muchas veces creces y a lo mejor tuve el rol de mamá con mis hermanos, siguen acudiendo a mí, pero dices, ya basta, o sea, si con mis problemas no puedo, ya no puedo con más, y dices, oye, ahí está tu mamá o nuestra mamá, ¿por qué no vas con ella y le pides ayuda? Ah, pues no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque también ellos te ven como mamá, Claro, ¿no? claro. Ahora, fíjate que también los casos que son como muy curiosos para mí son las familias con hijos únicos, Ok. porque se hace una conjugación de roles bien extraña, donde el hijo se vuelve parte de la pareja, Ah, cierto. ¿no? Y que entonces también el hijo, si los papás pelean, el hijo está ahí también en los dimes y diretes y al hijo se le toma en cuenta para tomar decisiones que le corresponden a la pareja como Pareja. tal, y el hijo, no, a ver, esto, no. Entonces, esas familias son muy entretenidas, son muy de observar, ¿no? Porque Claro. como solo es uno,
como que los papás se confunden también y lo tratan como adulto, Exacto, y cuando lo no le hacen toca. partícipe tanto de sus problemas, tanto de las vacaciones, a dónde vamos, o sea, de cosas tan pequeñas que puedes decir: "Ay, esto no importa", pero de todo eso lo hacen partícipe y lógicamente le están dando un lugar junto a ellos. Exacto, Y al rato que el niño crece y que quiere seguir participando en esto, y los papás dicen: "A ver, no, hasta aquí", ¿cómo que hasta aquí? Si tú me dejaste entrar a la casa. claro, sí. ¿No? Y el chavo no entiende, no Ujú. entiende. Y lamentablemente esto sigue creciendo y lo siguen metiendo en los problemas entre la pareja. Y luego, si hay divorcio, aquí se complica. Mucho. Se complica muchísimo porque el niño no sabe, o el adolescente, por qué equipo irse. Ujú. O a lo mejor juegan los 2 equipos. Exacto, ¿No? Entonces, es donde viene esta, que te empiezan a entrar todas estas dudas, bueno, ¿y dónde estoy yo? claro. ¿No? Hay unas leyes en el sistema, el que maneja la terapia sistémica. Ujú, Son 3 leyes importantes, que no me acuerdo si ya las dije o no. La primera ley es el orden y la jerarquía, okey, que todo sistema necesita tener un orden y una jerarquía. Y así la es, familia es un sistema. claro, Aunque sea de 3, es aunque un sea de sistema, 2, es un sistema. ¿No? Entonces, si empezamos a entender que el orden y la jerarquía son importantes, no por el mandato, no porque estén arriba mis papás, me van a mandar toda la vida, porque no, tampoco, los hijos son ¿no? prestados, papás, no les pertenecen y van a hacer su vida y se pueden equivocar las veces que quieran, Así es, pero sí tomar en cuenta que los papás llegaron primero a este mundo claro, y por eso tienen un poco de mayor experiencia. Y si yo tengo 14 y mis papás tienen 40, 30, pues ujú, obviamente ellos van a tomar mejores decisiones que yo de 14, se supone. se supone, ¿no? Sí, porque muchas veces no pasa. Exactamente. Pero entonces, o sea, en esta primera ley es donde nos metemos en este tema porque sí es bien importante, ¿no? Y bueno, he hablado del árbol genealógico y estoy como muy metida en ese tema. Ujú, Y podemos ver que, como Silvia siempre nos ha dicho, que son conductas aprendidas que vienen de generación en generación. ujú, O sea, que si seguramente tú tienes algún hijo parental o tú eres un hijo parental, ujú. que la familia, el sistema te puso ahí, es porque seguramente es algo que se ha estado repitiendo y repitiendo en tu familia, Exactamente. ¿no? Y están Viene de acostumbrados a eso. generación en generación y se hace como un tipo de cultura dentro de tu familia. Exactamente. Ujú, Lo que no estamos viendo es que, como decía Silvia, en esto de la transgeneracional y todo esto, se maneja como neurosis. Vas creando una neurosis que puede incrementar a un trastorno mental. Que, bueno, para que sea un trastorno, pues tienen que pasar muchas cosas, tiene que sí. haber antecedentes y demás, pero ahí estamos ya parados, en la neurosis. Exactamente. Y estamos en una tablita. Exacto, Si me voy para arriba o me voy para abajo. exactamente, La cosa es quedarte nivelado, ¿no? Que no exacto. pases de ahí. Y a lo mejor, puedes tener ansiedad, pero no llegas al trastorno. Puedes tener ansiedad, pero no llegas a la depresión. Y así estás, Ujú, ¿no? Entonces, exacto, sí es bien, como lo que tú dices, hay que tener en la familia jerarquías, pero exactamente, bien plantadas y bien dibujadas. exacto, exacto, porque a veces también los papás, pues entran en zona de confort, Ah, claro, ¿no? Así como de, pues sí, ya llegué de trabajar, estoy cansado, dile a tu hermana que te ayude, exacto. ¿no? Y pues Es es ahí donde decimos, ay, ¿qué puede pasar? Pues pueden pasar muchas cosas. muchas cosas, pues simplemente ahorita, haciendo, no sé por qué me llegó de estas familias donde está el machismo, que hay un niño y una niña, y cómo a la niña la obligan a servirle al niño y hacerle todo al niño, en lugar Ujú, que se lo haga mamá o papá.
exacto. ¿no? Y aquí empiezas a formar al típico macho mexicano. Por eso, el ser papá es una decisión que se Sí. necesita tomar conscientemente, Uy, porque no nada más es, pues vamos a hacer un bebé y ay, qué bonito el embarazo y que llegó el bebé y luego cada quien su vida, ¿no? pero Porque, estás ahí hablando de hacer un bebé bonito. ¿Cuántos borrachazos hay? bueno, déjame, el idealismo me gusta de repente, el pensamiento mágico, dices tú, Ajá. pero, o sea, a lo que voy es, por ejemplo, y me voy a meter un poco en políticas tal vez, Vamos. porque apenas fue lo del aborto, aquí hubo una marcha aquí en Puebla, Ok. porque nos quitaron otra vez el derecho del aborto y otra vez se ¿Cómo está crees? peleando. Sí. Ah, no sabía. Y entonces, o sea, es tan irónico ver cómo se ponen alrededor de la catedral, porque la catedral aquí en Puebla es como wow. Ah, porque somos Ok. un pueblo mocho, muy, Sí, muy ¿verdad? de Son religión. muy religiosos. Sí. Entonces, estaban diciendo que por la sangre de Cristo que no iban a permitir el aborto. A ver, el aborto no es por eso. O sea, es porque pasan tantas cosas como Silvia lo acaba de decir, un borrachazo, una Una violación. violación, pues qué es lo que puede pasar. O igual y un accidente, porque Un ocurren accidente. los accidentes. Todo mundo se pone lo que se tiene que poner y ¡pum!, ¿no? Y Sí. todos hablan de es un milagro. No, no es un milagro. No es un milagro. Porque traer una persona al mundo conlleva mucha Sí. responsabilidad. Porque imagínate que traes dos niños al mundo y luego los abandonas o luego les das estos roles que no les tocan o luego Exacto. los violentas, o sea, Sí, está muy difícil y la verdad, pobres niños, porque ellos no pidieron ni nacer. exacto, exacto, que es otra de las tres leyes que les hablaba hace rato. La tercera ley dice dar y No, tomar. nos falta la segunda. No les voy a decir. Ah, Es dar y tomar, ¿no? Y porque mucha gente dice, pues es que yo te di la vida y ahora tienes tú que ver por mí, Nel, y más. no, 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 o sea, tú me trajiste eso es aquí por chantaje. tu decisión. Sí. Y Claro, esta ley del sistema dice que tú como padre tienes la obligación, la responsabilidad afectiva de dar al hijo, pero jamás pedir. claro. ¿Por qué? Porque tú lo trajiste. ¿Por qué? Porque tú lo decidiste. ¿Fue tu decisión? Y punto, ¿no? Y por Ajá. ejemplo, yo me he topado en consulta que alguna vez algún paciente me decía, es que tengo que ver por la vejez de mi mamá. Y yo, pero ¿por Por. qué tú? O sea, si tu mamá no se preocupó por su vejez, ¿por qué Exacto. tú sí? No, Pues pues porque son creencias se que ofendió, respetas, se ofendió. son creencias que traen y se convierten en culpas. Exacto. Pero la realidad es que No, no te toca ver la vejez de tus padres. No no. te toca. Y aparte también aquí sí entramos, perdón, en el Dale. tema de qué tipo de padres tuviste. O sea, esta creencia que nos meten es que tú tienes que cuidar a tus padres hasta que se mueran. No. O sea, por si me tocó un padre violento, a lo mejor, que a lo mejor me dañó físicamente, que me violó o cosas así, como ¿por qué tengo yo que cuidarlo hasta que se muera? Sí, no. No es obligación de nadie cuidar a nadie. No. Esa es una realidad, Tu ¿no? única obligación es cuidarte a ti mismo. Párale Que de contar. ya, o sea, que si lo Y hacemos es de formas, bastante. sí, y que si lo hacemos de formas conscientes, sanas, de, bueno, ok, no sé, operaron a mi abuela, órale, voy, ¿no? Chido, pero que no sea porque te toca, eres la nieta mayor, a ti te dio más que a mí, dices, Exacto. no va por ahí. Exacto. O sea, que no sea como obligación. Que Exactamente. sea que a ti te nazca, ay, es mi abuela y la quiero mucho y la voy a ir a cuidar al hospital, ah, va. Pero eso de que te empiecen a hablar todos, tus hermanos, tus tíos, tu mamá, tu papá, a ver, tu abuela está en el hospital y te toca ir a cuidarla como por, o sea, yo también tengo cosas que hacer y es Claro, tu mamá, o sea, si estamos hablando de tu abuela, ¿no? sí. Sí,
¿no? exacto. Entonces yo no tengo por qué. Claro, y que pasa mucho en estas familias donde el hijo es un hijo parental, porque como me vuelvo hermano de mi papá o de mi Exacto. mamá, pues si mi abuelo pues me toca o mi abuela me toca, ¿no? Sí, porque es mi mamá. Y no. Por eso es bien importante tomar nuestros lugares donde nos corresponden. Exacto. Entonces, la primera ley es jerarquía. Orden y Jerarquía y qué? jerarquía. Orden y Orden y jerarquía. jerarquía. La Sí. segunda, Luego se las digo. Bueno, ay, ahí no va, nos. ahí va. Va. La segunda ley es la ley de pertenencia. Ok. Muy importante, ¿no? Y no voy a decir más porque quiero hacerlo en otro programa. Y la tercera Ok. ley, y Ay, la pues eso tercera nos ley, hubieras dicho antes, que era tu tema para el sí, próximo y la programa. tercera ley es dar y tomar. Es decir, yo no le debo la vida a mis padres. ¿Por qué? Porque Porque yo no ellos pedí nacer. decidieron, y ellos Exacto. decidieron tenerme. Ellos lo decidieron. Así es, Fin, así es, ¿no? Pues exactamente. hasta aquí nuestro tema, no sé qué les esté apareciendo. Ojalá que la persona que nos los pidió quede conforme pues, con esta explicación que dimos. Y Y si hay más dudas, pues escríbanos escríbanos. para que nosotros estudiemos el tema y aquí lo exponemos. Exactamente. Entonces, ¿tu próximo tema va a ser de las 3 leyes? No lo sé. Estaba pensando esto del árbol genealógico, porque hay un chorro de temas ahí, un Es chorro. que nos los diste nada más por encimita. Pues ese era el rollo. Por eso estoy viendo qué tema sería como más digerible, que igual y nos vamos con esto de las 3 leyes para hablarlo un poquito más profundo, Estaría muy interesante. este, para seguir como con esto de los roles que vamos teniendo en la familia. No, y aparte también sería también interesante tratar, ahorita hablamos de roles en la familia, pero a lo mejor tienes un rol en la familia, tomas otro rol en el trabajo, tomas otro rol en la pareja, tomas otro rol con los amigos, o sea, vas cambiando de roles. Claro, todos tenemos más de un rol. Exacto, pero ¿qué tanto te funciona? Exacto. Yo creo que desde ahí, desde esa perspectiva podremos verlo. ¿Qué tanto te funciona? Sí, Bueno, es sería correcto. algún otro tema. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, pues muchas gracias. Si pueden darnos like, campanita, vernos, apoyarnos. Estamos Comentar. también en Instagram. Estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos aquí en YouTube y al final siempre de los videos les ponen nuestros datos con nuestros números también para que nos puedan localizar. Ahí estamos, al pendiente, Perfecto. Y estamos en todos lados como psicólogas. en acción. Que Nos estén muy bien y nos vemos. vemos la próxima. Hasta luego. Bye bye.